Hoy vamos a sumergirnos en algo increíble, una de las historias más dramáticas y francamente más profundamente humanas de toda la antigüedad. Estamos hablando del capítulo 17 del Génesis, el pacto eterno y la anatomía de un milagro. A primera vista, bueno, podría parecer un simple registro histórico, ¿verdad? Pero si analizamos esto de cerca, nos revela una narrativa fascinante sobre cómo funciona el tiempo, sobre esa espera que desespera y sobre una promesa que literalmente desafía toda la lógica. Vamos a desglosar exactamente cómo se construye un milagro desde sus cimientos, observando a alguien que lleva décadas, sí, décadas, esperando a que el cielo cumpla su palabra. A ver, para entender el impacto real de esta historia tenemos que mirar la pura y absoluta improbabilidad matemática del asunto. 99 años. Es una cifra que rompe cualquier expectativa biológica. Suena casi como el inicio de una broma absurda. Pensemos por un segundo en lo que significa físicamente esa edad, el cansancio, las arrugas, una vida entera que ya pasó. Plantear la paternidad en este punto exacto es algo que va en contra de toda ciencia y de todo sentido común. Y sin embargo, justo ahí es exactamente donde el texto decide comenzar su punto de inflexión. Porque surge una pregunta profunda. ¿Qué sucede cuando una promesa parece completamente olvidada por el tiempo? Esta es la tensión central que enmarca todo el relato. Hay una reflexión filosófica tremenda aquí sobre la espera y la esperanza. ¿Qué pasa por la mente humana cuando una promesa gigantesca, un propósito eterno que incluía una nación entera, simplemente no se materializa? Pasan y pasan las décadas y el cielo parece estar en completo silencio. Ese peso de una promesa no cumplida puede ser tan abrumador que lleva a cualquiera a pensar que tal vez, solo tal vez, el tiempo simplemente ganó la batalla. Y así llegamos a la sección 1. 13 años de silencio. El relato no entra inmediatamente en la acción, sino que comienza con un detalle cronológico que es devastador si nos detenemos a pensarlo bien. Todo empezó con una promesa inicial, digamos el año 0. Años después nace Ismael, y tal vez hubo un momento en que pareció que la historia por fin estaba resuelta. Pero luego, 13 años de silencio absoluto. 13 años de silencio total. Nada, ninguna revelación, hasta llegar a los 99 años de edad. Es decir, 30 años completos desde aquella primera vez que se escuchó la promesa. Imaginemos el peso aplastante de 3 décadas, 30 años de dudas continuas, 30 años de ver cómo la juventud se desvanece por completo. Es, literalmente, un silencio ensordecedor. Y eso nos lleva a la sección 2, el Dios Todopoderoso. Porque justo cuando el silencio parece ser la única respuesta que va a quedar en la historia, ese vacío de más de una década se rompe de golpe con una declaración majestuosa. Yo soy el Dios Todopoderoso. Camina delante de mí y sé íntegro. Es una presentación con una autoridad inmensa. El Dios Todopoderoso, aquel para quien literalmente nada es imposible. Pero atención al orden de las palabras aquí. Antes de ofrecer cualquier tipo de bendición nueva, antes de reafirmar cualquier pacto, hay una exigencia clarísima y directa hacia el carácter interno. Es un llamado absoluto a la integridad. Y la lógica detrás de esto es fascinante. El texto nos muestra que las promesas no operan en el vacío. Para nada. Requieren un receptor que esté preparado. O sea, no se trataba simplemente de recibir un hijo o de heredar un pedazo de tierra. El foco real aquí es la integridad como requisito previo. La narrativa nos enseña que todo este largo proceso de espera tenía un propósito. Estaba destinado a formar a una persona. Se trata de una transformación interna absoluta, donde convertirse en la persona adecuada es tan o más importante que recibir la promesa en sí. Bueno, vamos a meternos de lleno en esto. Sección 3. Un cambio de identidad. Este es probablemente el giro literario y psicológico más fascinante de todo el capítulo. Notemos el tremendo contraste irónico aquí. Por un lado tenemos los nombres originales, Abram, que significa padre exaltado, y su esposa Sarai. Pero por el otro, vemos la intervención divina. Se cambian los nombres a Abram, que significa literalmente padre de multitudes, y a Sara. Pensemos por un momento en la ironía suprema de darle a un hombre de casi 100 años que todavía no tiene el hijo de la promesa con su esposa, un nombre que le grita al mundo entero, padre de multitudes. Es increíble. Es un contraste narrativo magistral. Se trata de cambiar una identidad mucho antes de cambiar la realidad para que coincida con ella. Imaginemos lo que esto significaba en el día a día. Cada vez que alguien llamaba a Abraham por su nuevo nombre, cada vez que lo pronunciaban en voz alta, era como un recordatorio constante de una promesa que, a los ojos de todo el mundo, seguía sin cumplirse. Es el acto de reescribir quién eres basándote en una realidad futura y no en las circunstancias limitantes del presente. Pasemos a la sección 4. La risa de Abraham.
Aquí es donde el texto antiguo abandona cualquier tono súper solemne y nos regala uno de los momentos más empáticos, más humanos y más sorprendentes de la literatura. Al escuchar que Sara a sus 90 años sería la madre, la reacción es inmediata. Abraham cae con el rostro en tierra y simplemente se ríe. Y es crucial entender esto. Esa risa no era una burla, para nada. Era pura y absoluta incredulidad. La mente humana colapsa ante la matemática imposible de un hombre de 100 años y una mujer de 90 teniendo un bebé. Es la reacción más honesta que se puede tener, una risa que nace del asombro ante algo que suena completamente descabellado. Inmediatamente después de reírse, Abraham intenta negociar, aboga por Ismael. Es un intento sumamente humano de aferrarse a lo que ya es seguro, a lo que ya se conoce. Es como si dijera, oye, ¿no podemos simplemente hacer que esto funcione con el plan que ya tenemos armado? Pero la narrativa es implacable. El texto insiste en que el pacto va a tomar la ruta milagrosa, cero atajos lógicos. La promesa es muy específica y es exclusivamente a través de Sara, la mujer que, en apariencia, era incapaz de concebir. Y luego, como para sellar este momento con una ironía poética hermosa, se establece el nombre del futuro hijo, Isaac, un nombre que se traduce literalmente como risa. ¡Qué detalle tan fascinante! El milagro llevaría para siempre el nombre de la exacta e incrédula reacción que Abraham acaba de tener. Es un recordatorio permanente de que este milagro nació justo en el momento de mayor incredulidad humana. Sección 5. La señal del pacto. Porque claro, después de las grandes promesas y las risas, el relato exige un paso físico y tangible. Aquí es donde se introduce la circuncisión. Y no podemos ver esto simplemente como un antiguo ritual de la época. En el contexto de esta historia es una marca física y visible en el cuerpo mismo, un sello permanente de pertenencia, un símbolo innegable de esa nueva identidad que acababan de recibir. Era la manifestación física de una obediencia absoluta, un compromiso que simplemente no se podía borrar ni ocultar. Y ojo a la respuesta porque no se hace esperar. Ese mismo exacto día, Abraham toma acción. Paso 1, circuncida a Ismael. Paso 2, a todos los hombres de su casa. Paso 3, a sí mismo, a sus 99 años, así de rápido, sin posponerlo para la otra semana, sin dudar ni un solo segundo, sin intentar negociar una salida más cómoda. Es una exhibición de obediencia radical e inmediata, igualando la urgencia del mandato divino con una acción decisiva en ese mismísimo instante. Llegamos a la recta final. Sección 6. El milagro de lo imposible. Entonces, el punto crucial aquí es entender lo que realmente nos enseña todo este trayecto. Vemos la transformación de la identidad mucho antes de que la realidad cambie. Vemos el peso agonizante y aplastante de la espera durante décadas. Vemos una confianza que no cuestiona absolutamente nada a través de una obediencia inmediata. Y finalmente, la ruptura total de las limitaciones humanas. Porque el texto no solo nos narra un par de eventos antiguos, nos está dando lecciones profundas y perdurables sobre cómo se moldea el carácter a través de una paciencia extrema. Y por eso es que esta historia sigue importando tantísimo hoy en día. Enmarca la imposibilidad humana no como un final trágico o un callejón sin salida, sino como el escenario perfecto y necesario para que ocurra un milagro. Lo que para la biología, las matemáticas y el sentido común es un muro intransitable, no es absolutamente ninguna limitación para lo divino. Aquí la edad no importa y la lógica humana simplemente pasa a un segundo plano. Y para cerrar esta exploración, dejemos esta pregunta resonando un momento. Porque cuando observamos una meta, un sueño o una esperanza que parece totalmente muerta y que ya ha tardado demasiado, la historia de los 99 años de Abraham nos desafía por completo. Nos obliga a contemplar el profundo misterio de la paciencia y del tiempo. ¿Qué pasaría si el tiempo simplemente no funciona como nosotros creemos que lo hace? A veces, cuando todo parece humanamente terminado, es justo cuando el escenario está finalmente listo.